Hola a todos, he creado este tutorial porque tuve un inconveniente técnico con la grabación de esta mañana, entonces no pude subirla, entonces voy a hacer un resumen acá de los contenidos pues que tratamos esta mañana. Lo primero era que entendíamos la estructura del Revit en sus diferentes raíces de archivo, ¿no? Los proyectos RBT, las plantillas de proyectos RTE, las familias RFA, las plantillas de familias RFT. Paralelo a esto veíamos su ubicación, ¿no? Entonces entendimos que finalmente eso se encuentra en C, pero que para poder llegar a la ubicación de esos archivos debemos prender esta carpetica de elementos ocultos, perdón, esta pestañita, para que se nos active esta ventana de Program Data, esta carpeta, y nos permita llegar a la carpeta de Autodesk, donde encontraremos los diferentes elementos según la versión, ¿no? Aquí estarán las familias, las plantillas de familia, perdón, que como vemos son el raíz de archivo RFT. Podemos ver las familias, que ya serán una raíz de archivo RFA. ¿Lo ven? Podemos ver las plantillas para proyectos, que ya serán una raíz de archivo RTE. Todavía no tenemos proyectos, entonces pues todavía no podemos ver un RBT, voy a seguir como el proceso de clase. Y hablando de las plantillas, pues veíamos que hay unas de construcción que traen unas tablas especiales para construcción, que la default metric será la arquitectónica que usamos, la electrical para proyectos eléctricos, la mecánica para proyectos mecánicos, la plumbing para proyectos de fontanería, la estructural para proyectos de estructura, y la system default metric trae todas los sistemas en una sola plantilla. Toda la base de las plantillas es la misma, simplemente tienen unas herramientas cargadas y otras no. Entonces veíamos aquí que podría uno empezar de cero, ¿sí? ¿Cómo empezamos el proceso? Luego de entender la estructura, de ubicar los archivos, pues simplemente yo podría acá primero cargar una plantilla, ¿no? La arquitectónica. Entonces yo podría venirme acá a decirle opciones para poder crear mi plantilla, ubicación de archivos, y acá puedo cargarle una plantilla, ¿sí? Voy, ya sabemos la ruta, entonces Program Data, Autodesk, RBT 2018. Esta es una manera de hacerlo, ¿no? También puedo acceder directamente, pero es para repasar la ruta. Y acá en Templates pues vimos que la nuestra es la default metric, entonces la cargamos y aquí yo puedo cambiarle el nombre, ¿sí? Yo no necesito duplicar la plantilla en el disco duro, sino simplemente hacerle una dúplica virtual aquí poniéndole plantilla arc exp 5.2, porque es la segunda que creo en el día, ¿no? Esta mañana, pero no pude acceder a la grabación. Entonces repito por acá y ahí creamos esta plantilla que cuando le damos a aceptar automáticamente me aparece acá, ¿vale? Otra manera de hacerlo pues simplemente es decirle aquí nuevo proyecto, y él finalmente nos va a mandar aquí a revisar, ¿sí? Vean, aquí tengo la plantilla que acabo de crear, entonces puedo decirle listo, a aceptar. ¿Qué más hicimos esta mañana? Bueno, aparte de reconocer la estructura de la interfaz de Revit, de encontrar dónde están esos archivos, ¿sí? De entender esta carpeta RBT, de aprender a crear una plantilla personalizada para nuestro uso, pues entendimos la configuración de la interfaz. Hablábamos de que aquí se maneja lo de arquitectura, estructura, instalaciones, bueno, lo de anotaciones, aquí insertar, poco a poco lo iremos viendo, más hay emplazamiento, aquí toda es una serie de complementos, plugins. Pero algo bien importante es saber que siempre tenemos que tener prendido el navegador de proyectos y las propiedades. ¿Dónde se prenden estos dos? Pues muy fácil, aquí en vista, en interfaz de usuario, pues prendemos el navegador de proyectos y prendemos las propiedades. Veíamos también que en la 2018 este navegador de proyectos pues se puede organizar de varias maneras, ¿no? Se puede organizar todo, donde aparece la combinación de disciplinas acá, o se puede organizar por disciplina, donde aparece arquitectura, coordinación, pero como en 2020 algunos no aparecía eso, pues dijimos que lo íbamos a dejar aquí en todo, por un lado.
veíamos también cómo configurar los shortcuts, ¿no? Las teclas de acceso rápido. Entonces ahí en interfaz de usuario veíamos todas estas teclas de acceso rápido y vimos cómo, por ejemplo, con vista 3D por defecto configuramos el 3D. Voy a cambiarlo otra vez a B3, por ejemplo. Le pongo B3, ¿sí? Lo asigno. El que tenía anteriormente lo elimino y ahí automáticamente, en teoría, ya debe quedar programado. No tenemos nada en este momento para mirarlo, pero miren, le di B3 y automáticamente me cambió a la vista de 3D por defecto, ¿sí? Miren otra vez, B3, entonces sí funciona la programación de las teclas de acceso rápido. Era otra cosita que veíamos esta mañana. ¿Qué más vimos esta mañana? Pues las unidades, ¿no? Comando UN, ¿sí? El comando UN, o vimos que podíamos llegar también por aquí por gestionar unidades, ¿sí? Aquí están las unidades de proyecto, ¿no? Gestionar unidades de proyecto. En esta pestaña es todo lo de la configuración del Revit. Y aquí en las unidades, pues todos lo que hicimos fue configurar la longitud. Dijimos que la longitud iba en metros, que le íbamos a poner 2 posiciones decimales y un símbolo de unidad de metro para que salga en la cota y todo salga el símbolo metro. Hablamos de que suprimir ceros a la derecha, pues para que una cifra que diga 0.00, ¿no? Pues 0. Y hablábamos de la agrupación de cifras, que es el ponerle los decimales, puntos, comas, que se configura acá, ¿sí? Yo ya le puse metros, pero aquí le digo, vea, yo quiero que la configuración, como preguntaba un compañero, que por qué el punto acá y la coma acá, tiene toda la razón, lo podemos cambiar para que quede el punto acá y la coma en los decimales. Y así configuramos cada unidad de estas, ¿no? El área en metros cuadrados, le dijimos que 2 posiciones decimales, le dijimos que símbolo de unidad metro cuadrado, suprimir ceros a la derecha y usar agrupación de cifras. En volumen lo dejamos así en metros cúbicos, lo mismo, suprimir ceros a la derecha, usar agrupación de cifras. En ángulo quedamos en que no, el ángulo sin posiciones decimales, ¿sí? 0, un símbolo de unidad, y dijimos que no era en grados decimales, sino era en, aquí sí es en grados decimales, y el símbolo de unidad de grados, y suprimir ceros a la derecha, ¿sí? En pendiente es donde sí cambiamos. Aquí la pendiente aparece en grados decimales, pero la verdad la vamos a usar es en porcentaje. Y le podemos dejar, bueno, un decimal tal vez, símbolo de unidad porcentaje, suprimir ceros a la derecha, usar agrupación de cifras. Hablábamos de que en Revit hay que agregarle información, entendiendo que esto es mucho más que una interfaz de modelado, es una base de datos donde todo va a ser programado con diversa información para aumentar su concepto de lot o nivel de desarrollo. La divisa pues es el dinero, ¿no? Este ya viene listo, 2 decimales, símbolo de unidad pesos, suprimir ceros a la derecha, usar agrupación de cifras, y la densidad de masa la dejamos tal cual. Entonces prácticamente hasta aquí llegamos, ¿no es cierto? Revisada la estructura del Revit, vimos la ubicación de los archivos, entendimos los tipos de plantilla, creamos nuestra propia plantilla y la dejamos lista. ¿Cómo la dejo lista? Pues la guardo, ¿sí? Yo aquí puedo guardar esto como un proyecto o como una plantilla. Si lo guardo como una plantilla, pues podría ser, ¿no? La utilizaríamos la próxima clase, o lo puedo guardar también como un proyecto. Hoy en clase lo guardamos como una plantilla porque todavía no hay proyecto. Entonces hablamos de que no lo guardamos aquí donde están todas las plantillas de Revit para no sobrecargar, sino que la guardo en la carpeta de la clase, porque la próxima clase empezamos a trabajar desde esta plantilla. La voy a guardar aquí en Moodle. Y ¿saben qué? Voy a adelantar un poquito para que de pronto la próxima clase todos lleguemos ya con el archivo importado. Entonces, bueno, voy a guardar la plantilla primero. Acá le digo lugar del Ciento Lima, Moodle, 20A, carga, expresión 5, ejercicio. Y como todavía no es el ejercicio, sino no es un proyecto, no es el RBT, es una plantilla, pues la voy a cargar aquí en la carpetica que hice de plantillas. Entonces, pues aquí ya la tenía guardada, la que hice esta mañana. Voy a ponerle aquí plantilla 2, expresión 5.
arquitectónica para saber que esta es la plantilla que voy a empezar a usar desde la próxima clase. Y para que no me quede guardado 20 veces, le doy ahí clic y le digo 1. Y acá pues le damos aceptar, guardar, y ya nos ha quedado. Podemos revisar, por ejemplo, aquí en nuestras carpetas, ya nos ha quedado guardada la plantillita que vamos a usar. Mírenla acá, plantilla 2 y la de esta mañana. Entonces hasta aquí prácticamente fue como el tema de la mañana muy resumido, ¿no? Porque en la mañana conversamos de muchos temas, explicamos varias cosas, orientamos. Este fue como un resumen y espero que no vuelva a suceder. Ya vi el clic y la próxima sí espero poder subir la clase virtual completa. Por eso pues hago este pequeño tutorial resumen y vamos a agregarle un poquito de contenido para de pronto vayan avanzando, ya tienen el plano CAD y podamos la próxima clase de pronto empezar ya con el plano vinculado. Procedemos con la vinculación del archivo DWG. Lo primero que hay que tener en cuenta es pues que este archivo debe corresponder a las unidades que vamos a manejar en Revit. En Revit pues lo configuramos ya para metros, ¿no? Tenemos nuestra plantilla que creamos de expresión, pues revisamos acá las unidades en este archivo, está en pulgadas, entonces le digo, no, metros, ¿sí? Precisión 2 decimales, listo. Ya lo tengo aquí en metros, como lo voy a trabajar en Revit. Lo segundo es guardarlo como una versión inferior a la que estemos usando en Revit, ¿no? Aquí estoy en Revit 2018 y aquí tengo AutoCAD 2019, entonces no me va a abrir. Entonces yo lo guardo aquí como una versión inferior, ¿sí? Un 2004 puede ser, lo guardamos como versión 2004, listo, para que nos abra en el Revit. Ya nos venimos aquí a Revit y pues empezamos desde donde terminamos, ¿no? Terminamos hoy creando una plantilla que su sentido es que todas las configuraciones, etiquetas y demás elementos que vayamos agregando pues queden ahí a manera de plantilla para poder desarrollar no uno sino varios proyectos sobre esa plantilla. Entonces le voy a decir aquí nuevo, ¿sí? Voy a crear un nuevo proyecto, pero no lo voy a crear en ninguna de estas plantillas. Voy a repasar la ruta entera, ¿sí? Me vendría aquí a examinar, ¿sí? Ninguna de estas, porque ya hicimos una dúplica bien hecha de la plantilla arquitectónica. Entonces la tengo cargada pues donde la guardé, acá, Universidad del Tolima, Moodle, 2020, carga, expresión 5 y finalmente aquí en ejercicio, perdón, en plantillas, aquí está la que hicimos esta mañana, por ejemplo. Entonces ya me aparece cargada acá y ahí sí le digo aceptar. ¿Cuál es el sentido de la plantilla? Pues ya no tenemos que reconfigurar otra vez las unidades, ¿sí? Ya si le doy UN pues me aparecen metros con las configuraciones que hicimos. Vamos a proceder ahora a vincular el archivo DWG. ¿Por qué hablo de vincular? Porque hay dos posibilidades. Una, importar. Pero si yo importo el CAD, el archivo queda desligado al archivo original, cosa que si hacemos unos cambios, como más adelante agregar unas curvas de nivel, pues no se va a poder actualizar. Mientras si yo le doy vincular, el archivo de DWG queda ligado al archivo original, cosa que cualquier cambio que hagamos en el archivo original, pues se actualiza automáticamente. Entonces le voy a decir vincular CAD. Voy a buscar el archivo que lo tengo aquí en ejercicio 2004. Colores mantener, capas todo, unidades pues metros y le decimos acá centro a centro. Si yo quisiera que me saliera desde el origen, desde la coordenada que está en el AutoCAD, pues le digo origen a origen, pero para que me salga más centrado, digámosle centro a centro. Y colocar en nivel 1, listo, a abrir. Eso es lo que espero todos hagamos pues para la próxima clase, que logremos vincular el archivo DWG en el nivel 1 de la interfaz de AutoCAD. Lo haríamos en emplazamiento si en este momento tuviéramos curvas de nivel o algo, pero pues finalmente no las tenemos, así que podemos simplemente vincular el archivo y esto pues lo centramos aquí entre estas flechitas que son los alzados. Ya en clase miraremos si lo desarrollamos así o lo giramos para mirar el norte real. Bueno, entonces hasta aquí dejo este resumen. Me disculpan de nuevo por no subir la presencial entera, no sé qué pasó, un problema técnico, pero no me llegó la grabación.
Entonces, pues por eso me tomo el atrevimiento y el esfuerzo aquí de intentar hacer un muy resumido resumen de esa excelente clase que tuvimos hoy, que no solo vimos, sino que también conversamos, charlamos, orientamos y pues finalmente dimos los contenidos. Entonces aquí vienen súper resumidos, pero inténtenlo y en clase pues resolvemos dudas, ¿no? La idea es que lleguemos todos hasta aquí, hasta tener vinculado el CAT en el nivel 1, ¿vale? Nos vemos en clase.